pero tú tienes que escuchar esto. Lo tienes que escuchar. ¿Ok? Desde el inicio quiero que consideres que esto es una posibilidad, que no la descartes, porque no estoy tratando de convencerte. O sea, no es convencerte. Voy a manejarte ejemplos, analogías y todo para tratar de que veas algo que estoy viendo y que esto no se entiende con la mente, se ve. Es algo que se ve. No se razona, no se comprende. Durante casi 30 años yo estuve tratando de entender cosas que no son entendibles, que son visibles, son sentibles. Y nosotros queremos entenderlas a través del razonamiento y no es el razonamiento el que las va a ver. ¿Ok? Entonces por eso voy a ponerte ejemplos. Y el primer ejemplo que te quiero poner es: no existe una explicación lógica del por qué una fruta en un árbol se madura primero que otras. No hay una explicación que dé lógica por qué una nació primero, por qué creció primero y se maduró primero, cuando otras apenas están naciendo y vienen apenas tiernitas, apenas verdes, y cuando ya hay una madura. Quiero que grabes esto bien porque vamos a hacer una analogía con nosotros. Cuando la fruta está verde, usa mucho el razonamiento, mucho la lógica. Cuanto va más madurando, se va dando cuenta de que no se trata de lógica, se trata de ver y sentir lo que le está ocurriendo. Que ella no controla lo que le está pasando. Vamos a decir, está pasando de un estado verde a un estado de maduración, pero es algo que le está ocurriendo. Y voy a poner muchos ejemplos con esa misma analogía. ¿Qué es lo que empieza a ver la fruta que se está madurando? Empieza a darse cuenta que en ver que no existe mejor, no existe superior, no existe alguien avanzado, no hay tal. No hay, porque empieza a sentir que es el árbol el que sostiene a todas las frutas, a todas, desde la que está naciendo hasta la que se está pudriendo, pasando por todos los tamaños, todas vienen de la misma presencia. Y cuando esa fruta que se está madurando empieza a sentir la presencia que la está invadiendo del árbol, reconoce que todo lo que está viendo es lo mismo. Él se está viendo desde esa fruta y se está viendo a sí mismo en todas las demás frutas. ¿Y qué es lo que está viendo en las demás frutas? Las partes de él que todavía no se han madurado. Las partes que están verdes. ¿Ok? Y también cuando ve a otras maduras, ve las partes de ella que se están madurando en esas maduras. Pero en ese instante empieza a reconocer y a darse cuenta que esas maduras y esas verdes nunca han sido ni menos, ni más, ni superiores, ni mejores, ni nada de esos rollos que tiene la fruta verde. Es decir, el que está verde, el que está dormido, piensa con un sistema de pensamientos donde él cree que la vida tiene esas escaleras, esos escalones. Y todo lo quiere ver desde esa perspectiva de principiante, de avanzado, de muy maduro o algo. Y en el universo no existe eso. Ese es algo que nosotros hemos inventado. La persona que esté aquí, que aparenta ser la persona más atrasada espiritualmente, está en el mismo nivel que el que supuestamente está más adelantado. No hay diferencias. Excepto que unos tienen ideas y creencias distintas de otros. ¿Sí? Es decir, unos creemos cosas y otros creemos otras cosas y otros creemos otras cosas, pero son creencias, pero en esencia todos estamos donde mismo. ¿Sí? Haz de cuenta que te das cuenta tú que tú estás soñando un sueño y en ese sueño hay 10 personas en el sueño. ¿Cuál de esas personas está más evolucionada según tú en el sueño? Pues ninguna, tú las estás soñando a todas. ¿Sí me sigues hasta aquí?
El punto es que en el momento, y vamos a entrar porque esto es, te decía hace rato que va a haber como una especie de confrontación. El primer punto que quiero que reconozcas, y casi lo había pensado en irlo pegando en cartulinas, como lo hacía un amigo mío que lo quiero mucho, y hasta políticos que les gusta estar poniendo papelitos, que el primer punto es que te quede bien claro algo. Si tú piensas y tú crees que yo tengo algo que te hace diferente a mí, que piensas que yo no siento lo que tú sientes, que yo no estoy enredado como tú estás enredado, que yo no sufro como tú sufres, estás completamente equivocado. Completamente equivocado. Todo lo que tú vives, sientes, te desesperas, te enojas, te pones así, todo lo tengo yo igualito que tú. Todo. El hecho de creer que aquella persona no siente ya, que ya evolucionó, que ya creció, eso es falso totalmente. Es una farsa lo de la iluminación, una farsa, una tontería, algo que no existe. Nos pusimos una idea de la iluminación y creemos que eso existe. Y al creer que eso existe, hemos creado la necesidad de necesitar despertarnos, iluminarnos y todo eso. Y los que nos tiene atrapados es esa creencia. Despertar es reconocer que eso no existe. No hay tal cosa como la iluminación. Todos saben lo que a estas alturas que es una paradoja. La paradoja es cuando te das cuenta tú que crees la creencia sobre la iluminación y que tú aspiras a ella. Y cuando tú te das cuenta de que eso es mentira, no hay tal, al dejar de creer en esas cosas, ahí te iluminas. Te iluminas porque ya estabas iluminado. Nada más por creer eso, no podías sentir que ya lo estabas. Es decir, estás persiguiendo algo que ya eres. Y al perseguir algo que ya eres, pues no te das cuenta que ya lo eres porque crees que no lo eres y lo estás persiguiendo. ¿Sí? Algo me está pasando a mí y algo les está pasando a muchos de ustedes. La diferencia es que yo estoy reconociendo abiertamente, estoy siendo bien honesto conmigo, que si yo me sigo agarrando de mis historias pasadas, de mis cuentos, de mis experiencias que viví con el sapito, de mis experiencias de mis ayahuascas pasadas, de mis traumas atrás, sigo atascado en la memoria, sigo agarrándome de todo para no dejarme saber que no sé ni siquiera quién soy. Y que no sé cómo funciona la vida, y que no sé qué está pasando, y que no sé qué me está pasando. Nos da mucho miedo reconocer que no sabemos. Y entonces empezamos a fingir que sabemos. Y eso como que nos anestesia un poco. Y nos ponemos a querer ayudar a los demás, aunque no sabemos ni cómo ayudarnos a nosotros, ni cómo ayudar a los demás, pero ahí andamos en chinga ayudando a los demás. Primera lámina, y las voy a ir nombrando, y te las voy a ir preguntando, es quítate la idea de la cabeza que yo tengo algo que enseñarte. En este momento estoy convocándote aquí, como una mesa redonda con el rey Arturo, a cuestionar lo que me está pasando, lo que te está pasando, las ideas que tenemos, el sistema de pensamiento con el que estamos pensando y analizando y evaluando. Si este se sostiene ante la verdad de lo que nos está ocurriendo. Porque esa fruta madura se ve en la necesidad de darse cuenta de que todo lo que ella creía y lo que ella creía se está desmoronando, se está desbaratando. Ante sus ojos se está cayendo que no hay pasado, no hay futuro, que todo se lo tiene que estar contando una historia. Soy una historia que se llama César de Morey, que se cuenta historias de lo que le pasó, y quiero ser la historia, porque si me quitas la historia y ya no quieres que te cuente lo que te cuento, ¿qué va a quedar entonces? Nada. Entonces yo necesito agarrarme de algo. Necesito agarrarme de algo porque me da mucho miedo aquietarme y quedarme en silencio.
Entonces yo necesito estar hablando y hablando y hablando para seguir distraído, porque me da mucho miedo reconocer mi ignorancia, que no sé qué soy. Y entonces me agarro y les dije que esto es confrontación y ahí vamos con la primera. Estamos todos. ¿Cuál era la primera? Que no tengo nada que enseñarles. Esa es la primera y se la voy a recordar porque lo vamos a estar numerando para recordarlo y recordarlo. Porque algunas personas han llegado a decir que aquí nosotros estamos, que están ustedes aprendiendo lo que yo les estoy enseñando. Y desde aquí quiero que sepan que aquí no hay enseñanza. No hay ninguna enseñanza. Es venir a compartir y acompañarnos. Y hoy en este encuentro que tenemos, vamos a desbaratar todas esas ideas que algunos de nosotros seguimos cargando como si estas fueran verdad. Vamos a destrozarlas. Vienes a darte cuenta, aquí todos juntos, lo confundidos que estamos. Y yo no vengo a desconfundirte, vengo a que reconozcas conmigo que estamos confundidos. Y que reconozcas que estás confundido. Que es tanta información que tienes que choca una con otra, que si es cierto, que si no es cierto, que si las constelaciones, que si esto, que si los archivos akáshicos, que si el pasado, que si el presente, que... ¿Qué pedo con esto? Que si existe libre albedrío, que si tengo libre albedrío, que si somos esto, ¿por qué no lo siento? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes somos realmente? ¿Qué somos? Entonces vamos a discurrirlo aquí, a ver cuánto de eso que creemos que sabemos se puede sostener. ¿Cuál pasa la prueba de fuego y decimos esto sí es verdad? ¿O esto es una creencia más nada más? ¿Claro? La primera, ¿cuál es? No vengo a enseñarte nada. Vengo, y esa es la tarea mía, si uno de ustedes logra morder el anzuelo de esto se va a poner muy hermoso. Porque casi mi tarea es que alguno de ustedes logre ver lo que yo estoy viendo. Si alguno de ustedes lo ve, ya mi chamba se acabó. O sea, ya, no tengo nada que hacer. Porque era el único propósito de que yo exista. Que tú veas lo que yo estoy viendo. Y si no lo ves, pues no pasa nada. ¿Vamos? Cada uno de nosotros estamos funcionando con algo que se le llama un sistema de pensamiento. La mente colectiva e individual funciona de la misma manera para todos. Se le conoce como un sistema discriminatorio. Y nada más voy a hacer una puntuación. Vamos a continuar con esto, nada más que quiero irme un paso atrás. Voy a rebobinar para que no se me pase algo. Vamos a penetrar profundamente qué es un encuentro de autoconocimiento, un encuentro de conciencia y qué son los encuentros de pseudo espiritualidad, pseudo conciencia, que está llena de gente hablando de que lo que están haciendo es espiritual. Y desde lo que quiero invitarte es, eso no tiene nada que ver con espiritualidad, con la verdadera espiritualidad. ¿Sí? Entonces, muchas cosas de las que voy a describir aquí y voy a explicar no tienen nada que ver con mis creencias y las tuyas. De cuál es correcta, cuál es incorrecta. ¿Debería yo de creer en eso? ¿No debería? No es el tema. El tema es que te des cuenta que la mente así funciona. La mente quiere saber, entonces, ¿qué es lo correcto? Eso quiere saber. Entonces, ¿qué es lo óptimo? Entonces, ¿qué es lo moral? Entonces, ¿qué es lo que debe de ser? Así es como estoy funcionando yo y tú. Por lo tanto, lo que quiero que veas no lo ves, porque lo empiezas a cuestionar. En lugar de verlo, lo cuestionas creyendo que tú tienes que encontrar una forma. Esto así no debe de ser y esto así debe de ser. No se trata el tema de eso, sino que te des cuenta de lo que estás haciendo. Estás tratando de dividir las cosas en buenas y malas, en morales y inmorales, correctas e incorrectas. ¿Sí? Debe de ser, no debe de ser.
así es como estoy operando. Y me empiezo a dar cuenta que a mí me está pasando eso y veo que mucha gente se está dando cuenta de eso que le está pasando. ¿Qué? Que nos empezamos a dar cuenta. ¿Qué me empiezo a dar cuenta? De que, por ejemplo, pienso que hay formas correctas de hacer algo y hay formas incorrectas de hacer algo. ¿Por qué yo llegaría a esa conclusión? Porque así fui entrenado, así fui programado y así he creído toda mi vida, pero mi conciencia se está despertando y me empiezo a dar cuenta de eso no es verdad. Hay muchas formas de hacer las cosas y todas son válidas. Todas. ¿De dónde sacas que hay una forma mejor que otra? ¿De dónde?